The Supreme Court will hear oral arguments this week on whether President Trump's tariff policy is legal. Yeah, that case will consider whether the president had the legal authority to impose those tariffs using a law known as the International Emergency Economic Powers Act. That law gives the president the ability to set tariffs in a national emergency. The president used that authority to impose tariffs as high as 50% on India and Brazil and 145% on China earlier this year. Era cuestión de tiempo. Desde el comienzo de su segundo mandato, las señales estaban ahí, estampadas en las decisiones autoritarias, en las órdenes ejecutivas cada vez más amplias, en el descarado intento de convertir la presidencia de los Estados Unidos en una máquina de poder absoluto. Donald Trump no solo estaba gobernando, estaba rediseñando las reglas, doblando la Constitución a su favor, rodeándose de lealtad y silenciando a las instituciones que se atrevían a desafiarlo. Pero esta madrugada, cuando la mayoría de los estadounidenses dormían creyendo que el sistema ya no tenía fuerzas para reaccionar, la Corte Suprema de los Estados Unidos soltó la bomba. Un veredicto histórico, por 7 votos contra 2, declaró inconstitucionales más de 30 órdenes ejecutivas de Trump, desmantelando en segundos toda la arquitectura de poder que había construido con mano firme y decretos unilaterales. Y lo más impactante, 3 de los votos que destruyeron el castillo provinieron precisamente de jueces nombrados por él. Este es el comienzo del colapso institucional de una presidencia que se sostenía en la ilusión de una autoridad ilimitada. Mientras se daba a conocer la decisión, el corazón de la Casa Blanca entraba en estado de shock. Un término utilizado internamente por los asesores presidenciales se filtró a la prensa horas después. Parálisis administrativa. Y no era una exageración. Porque con el pronunciamiento de la Corte, todas las órdenes firmadas por Trump que ignoraban al Congreso, anulaban agencias independientes o intentaban militarizar la política interna, fueron suspendidas. De inmediato, sin apelación, sin tiempo de reacción. El impacto fue que departamentos enteros se paralizaron. Los procesos en curso se congelaron. Los programas basados en la nueva estructura de poder se derrumbaron de la noche a la mañana. El presidente, que hasta ayer se autoproclamaba poseedor de autoridad total, se vio rodeado de límites que juraba que no existían. Y todo ello partió de la más alta instancia judicial del país, con un lenguaje firme, directo y sin margen para ambigüedades. En palabras del presidente del tribunal, John Roberts, la autoridad sin límites daña la médula de la República. Una advertencia que tiene el peso de una sentencia. No hay espacio para la dictadura disfrazada bajo el suelo de la democracia estadounidense. Pero demos un paso atrás para entender lo que realmente estaba en juego. Desde el comienzo de su segundo mandato, Trump emitió docenas de órdenes ejecutivas con el claro objetivo de ampliar los poderes presidenciales. Intentó tomar el control directo de agencias independientes como la Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión de Valores y hasta la Comisión Federal de Comercio. Todas ellas son estructuras creadas para funcionar con autonomía, protegidas precisamente para que ningún presidente pueda manipularlas políticamente. Trump, sin embargo, firmó decretos afirmando que estas agencias debían obedecer directamente al gabinete presidencial, convirtiéndolas en la práctica en brazos de su gobierno. A partir de ahí, las decisiones que antes pasaban por comités técnicos pasaron a estar subordinadas a su voluntad política. Por si fuera poco, intentó federalizar unidades de la Guardia Nacional de los Estados para actuar en operaciones domésticas sin la autorización de los gobernadores, algo que la legislación estadounidense prohíbe desde hace más de un siglo. Se dieron las órdenes. Las tropas comenzaron a moverse. Estados como Oregón e Illinois recurrieron a la justicia. Y ahora,
Tras meses de tensión jurídica, el Tribunal Supremo acaba de poner fin definitivamente a esta escalada. Amy Coney Barrett, una de las magistradas nombradas por Trump, escribió en su manifiesto: "Ningún presidente puede anular al Congreso por decreto". Esta frase, simple y contundente, pasa a la historia como una de las mayores refutaciones a la doctrina del poder total que Trump intenta implementar desde que asumió el cargo. La decisión va más allá de la desautorización. Desmonta los cimientos del gobierno de Trump, porque sin las órdenes ejecutivas, sin el control directo sobre los organismos, sin la autoridad para mover las fuerzas militares internas, se ve prácticamente impedido de gobernar como lo había estado haciendo hasta ahora. Y para un presidente que siempre ha rehuido el diálogo con el Congreso, que rechaza la negociación y desprecia el sistema de controles y contrapesos, esto supone una sentencia de aislamiento político. La imagen de fuerza, construida con discursos incendiarios y decretos radicales, se derrumbó con 7 votos y un bolígrafo. Y si has llegado hasta aquí sintiendo que por fin algo está pasando, que por fin hay una respuesta institucional a lo que ya sabías, que nadie debería tener tanto poder sin ser cuestionado, aprovecha este momento. Si este contenido te está ayudando a entender lo que hay detrás de los titulares, suscríbete al canal. No vivimos de gritos ni de noticias falsas. Vivimos de hechos, de investigación y del valor de decir lo que muchos prefieren ocultar. Y si puedes, activa la campana, porque en los próximos días todo esto puede cambiar aún más y querrás ser de los primeros en saber lo que está por venir. La ruina de la Casa Blanca bajo el gobierno de Trump no comenzó con tanques ni protestas. Comenzó con un veredicto, con una decisión clara que impuso un límite donde antes solo había ambición. Todo el país sentirá las consecuencias. Los pasillos del poder están en silencio y, esta vez, el miedo no proviene del pueblo, proviene de arriba. Porque el presidente que se decía inalcanzable finalmente fue alcanzado por la única arma que nunca pudo controlar, la Constitución. Lo que hace que esta decisión sea aún más devastadora es que no solo desmantela el poder de Trump en el presente, sino que también desacredita toda la lógica sobre la que ha construido su gobierno en los últimos años. Al anular estas órdenes, la Corte Suprema envía un mensaje no solo al actual presidente, sino a todos los futuros ocupantes de la Casa Blanca. La presidencia no es un trono, y por mucho que las redes sociales, la retórica populista y los aplausos en los mítines intenten convertir la figura del presidente en una entidad por encima de las instituciones, la Constitución sigue siendo el único límite legítimo al poder en Estados Unidos. Esta decisión no es un simple revés político, es una redefinición del juego. Es la línea trazada en el suelo que dice que no se puede pasar de ahí. El impacto jurídico es profundo, pero el impacto simbólico es aún mayor. Por primera vez en años, la estructura legal estadounidense se ha levantado con claridad y firmeza contra un intento real de convertir la democracia en autoritarismo legitimado por decretos. Pero no es solo en las altas esferas donde se han empezado a sentir los efectos. Agencias como el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Gestión y Presupuesto y el Departamento de Justicia están en estado de máxima alerta. Los funcionarios de carrera, que durante meses habían sido presionados para aplicar políticas dudosas bajo órdenes presidenciales directas, ahora cuestionan la legalidad de cada decisión. Las oficinas jurídicas trabajan las 24 horas del día para revisar contratos, revertir cambios administrativos y restablecer protocolos que habían sido desmantelados por órdenes ahora invalidadas. Es el caos burocrático que se apodera de Washington.
Y no se trata solo de reorganizar papeles, se trata de reconstruir la confianza institucional destruida por años de abuso de autoridad. Muchos de estos funcionarios han pasado los últimos años ejecutando órdenes bajo amenaza de despido, pero ahora, con la protección de la Corte Suprema, han comenzado a hablar, y lo que están revelando es aterrador. Entresijos que muestran cómo la Casa Blanca había estado ignorando los dictámenes jurídicos internos, obligando a los departamentos a aceptar órdenes ilegales y amenazando con el despido a cualquier voz que sugiriera cautela. La parálisis administrativa no es solo técnica, también es moral, porque cuando la base del poder es la imposición y no el diálogo, basta una decisión para que todo se derrumbe. Y es precisamente esta implosión interna lo que hace que este momento sea tan peligroso para Trump, porque el presidente que se mantuvo en el poder mediante el miedo ahora se enfrenta a un nuevo tipo de miedo, el miedo a las consecuencias jurídicas, políticas e incluso personales. Al fin y al cabo, con la invalidación de las órdenes ejecutivas, se abre la puerta a una avalancha de acciones judiciales contra medidas tomadas bajo la justificación de la autoridad presidencial. Los abogados defensores, en casos que involucran acciones federales, alegarán que sus clientes fueron perseguidos o castigados sobre la base de órdenes inconstitucionales. Los políticos de la oposición, antes sofocados por una máquina de represión legal e institucional, comienzan a reunir pruebas, preparar audiencias y formular nuevas denuncias. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, Trump se dé cuenta de que ya no basta con firmar un papel para que las cosas sucedan, que el tiempo de la obediencia ciega ha terminado y que los muros de la Casa Blanca, por muy altos que sean, no pueden contener la fuerza de un veredicto judicial que resuena como un grito colectivo de la Constitución. La frustración entre los aliados de Trump va en aumento. Algunos congresistas republicanos ya han comenzado a distanciarse públicamente, adoptando un discurso ambiguo para preservar su capital político de cara a las próximas elecciones. Otros intentan minimizar la decisión del tribunal, alegando que se trata de una diferencia de interpretación. Pero la verdad es que no hay ambigüedad. El texto de la sentencia es claro, directo e innegociable. No hay lugar para malentendidos cuando la Corte Suprema afirma que un presidente ha sobrepasado los límites constitucionales al intentar controlar las fuerzas militares estatales, manipular agencias independientes y reescribir, por su cuenta, las leyes del país. La repercusión internacional también fue inmediata. Los líderes de otras democracias reaccionaron con sorpresa y en algunos casos, con alivio. La idea de un presidente estadounidense con poderes prácticamente absolutos siempre se ha visto con preocupación fuera de los Estados Unidos. Ahora, con la intervención de la Corte Suprema, hay señales de que los mecanismos de control aún funcionan, que la democracia estadounidense, aunque sacudida, aún respira, y que la esperanza no está completamente perdida. Entre bastidores, el ambiente es de desesperación. Fuentes cercanas a las altas esferas revelan que Trump ha pasado las últimas horas en reuniones a puerta cerrada, tratando de encontrar lagunas legales para revertir la decisión. Pero no hay lagunas. El tipo de decisión tomada por el Tribunal Supremo tiene peso constitucional. Solo puede ser revertida por otro juicio, y eso llevaría meses, quizás años. Mientras tanto, la gobernabilidad se desvanece. Los medios internacionales describen el momento como un terremoto institucional. La prensa nacional se divide entre la euforia de quienes denuncian el autoritarismo de Trump desde hace años y el silencio incómodo de los comentaristas antes alineados con el presidente.
Incluso dentro del Partido Republicano, voces antes leales ahora se preguntan si la fidelidad a un hombre vale la pena arrastrar a todo el partido al abismo junto con él. Trump, que siempre apostó por el caos para ganar, ahora se ve consumido por él. Y la ironía es inevitable. El hombre que decía estar por encima de la ley ha sido derribado por ella. No por un adversario político, ni por un escándalo mediático, sino por 7 ministros con toga, con argumentos constitucionales y la fuerza de la legalidad. El futuro inmediato es incierto. La base de apoyo de Trump, aunque todavía fuerte, comienza a mostrar signos de fatiga. La narrativa de que todo es una conspiración política comienza a perder fuerza cuando los propios jueces nombrados por él votan en contra de sus decisiones. La idea de persecución pierde credibilidad ante hechos incontestables. Y el propio Trump, maestro de la comunicación y el espectáculo, parece ahora sin palabras. La confianza se ha visto sacudida. La imagen de invencibilidad se ha resquebrajado. Y la estrategia de confrontación se ha debilitado. Queda por ver si aceptará los límites impuestos o si intentará una vez más desafiar la Constitución y crear una nueva crisis institucional. Pero sea cual sea el siguiente paso, una cosa ya está clara. El panorama ha cambiado. La balanza del poder se ha vuelto a equilibrar. Y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo estadounidense puede volver a mirar a la justicia con un hilo de esperanza de que aún cumple su función. Si este contenido te ha conmovido, si en algún momento has sentido que por fin alguien está diciendo lo que tú mismo querrías decir, deja tu comentario aquí. Escribe: sabía que este día llegaría. Tu voz importa, resuena. Y cada palabra que escribes aquí demuestra que no estamos solos, que hay mucha gente atenta, indignada y dispuesta a no aceptar en silencio el desmantelamiento de la democracia. Comenta aquí abajo. No te imaginas lo mucho que eso ayuda a mantener este espacio vivo y fuerte. Lo que está sucediendo en este preciso momento en Washington no es solo una crisis de gobernabilidad. Es un espejo frente a un sistema que se ha ido corroyendo lentamente mientras la mayoría fingía no verlo. Durante años, Donald Trump ha moldeado la presidencia a su imagen y semejanza, no como un servidor público, sino como un soberano por encima de la ley. Con cada decreto firmado sin consultar al Congreso, con cada agencia doblegada por la fuerza de su autoridad personal, con cada general presionado para obedecer órdenes ilegales, fue dibujando los contornos de un gobierno paralelo, blindado por el miedo, la propaganda y el culto a la personalidad. Y ahora, con una sola decisión, la Corte Suprema ha arrancado de raíz ese proyecto, no por venganza, sino por deber constitucional. Porque la democracia, por más silenciosa que parezca a veces, tiene sus propios mecanismos de supervivencia. Y cuando esos mecanismos finalmente se ponen en marcha, lo hacen con la fuerza de siglos de historia. La explosión que derribó la Casa Blanca de Trump no vino de fuera, vino de dentro, de un país que, llevado al extremo, eligió resistir. La devastación institucional generada por esta decisión no es temporal. Repercutirá durante meses, tal vez años. Los programas federales tendrán que reescribirse, los procedimientos administrativos tendrán que reconstruirse, presupuestos enteros tendrán que revisarse a la luz de la legalidad recuperada, y más que eso, la confianza en el liderazgo será difícil de restaurar. No se trata solo de corregir errores técnicos, se trata de curar las profundas heridas causadas por un gobierno que trató el poder como propiedad privada. Y, como toda herida política, esta también exige la verdad. La verdad sobre cómo se llegó a este punto. La verdad sobre quién lo permitió, quién se cayó, quién se benefició. Y quizás lo más importante, la verdad sobre qué hacer para que nunca más se repita.
porque el precedente existe. Trump mostró el camino hacia la erosión de la democracia. El Supremo demostró que ese camino puede interrumpirse, pero corresponde al pueblo garantizar que no se reabra mañana, con otro nombre, con otra cara, pero con la misma sed de control absoluto. Lo que muchos aún no han comprendido es que esta decisión del Tribunal Supremo no es solo el final de una etapa, es el comienzo de una nueva fase de rendición de cuentas. Con las órdenes ejecutivas anuladas, se abre un campo inmenso para nuevas investigaciones sobre la legalidad de todas las acciones tomadas bajo este paraguas de autoridad ilegítima. El Congreso ya se está moviendo para abrir comisiones de investigación que analizarán el uso de la Guardia Nacional sin autorización estatal, los contratos firmados sin licitación bajo decreto de emergencia y las destituciones masivas promovidas por orden directa de la presidencia. Cada medida está ahora bajo sospecha, y cada sospecha puede generar un proceso. Esto no solo significa desgaste político, significa que Trump y su equipo tendrán que dar explicaciones, línea por línea, orden por orden, reunión por reunión. Y en ese proceso, verdades ocultas durante años pueden finalmente salir a la luz. Correos electrónicos ignorados, dictámenes técnicos destrozados, informes adulterados, documentos suprimidos. Esta decisión fue la primera piedra. El resto será consecuencia. El ambiente político comienza a transformarse. Entre bastidores, los líderes más pragmáticos del Partido Republicano ya discuten abiertamente la necesidad de alejarse del trumpismo para preservar alguna posibilidad de futuro electoral. Las encuestas internas muestran una caída pronunciada del apoyo entre los votantes moderados, especialmente tras el impacto de la decisión del Tribunal Supremo. E incluso entre los seguidores más fieles hay dudas. Dudas sobre hasta qué punto vale la pena seguir a un líder que ya no tiene las herramientas del poder en sus manos. La imagen de invencibilidad que sustentaba el carisma autoritario de Trump se ha roto, y con ella el blindaje emocional que impedía a muchos ver los abusos. Ahora, con los hechos expuestos por 7 de los jueces más importantes del país, el debate cambia. La pregunta ya no es si Trump fue demasiado lejos. La pregunta ahora es, ¿qué hacer con los escombros que dejó atrás? ¿Y cómo reconstruir una democracia más resistente a las tentaciones del autoritarismo? Más allá de la política, esta decisión reaviva una chispa de esperanza en millones de estadounidenses que se sentían olvidados. Gente que veía cómo su ciudadanía se veía debilitada por decretos y su voz silenciada por una retórica de guerra. Gente que no tenía a quién recurrir cuando el gobierno decidía unilateralmente cambiar leyes, recortar prestaciones y reprimir protestas. Durante años, a estas personas se les dijo que estaban exagerando, que todo formaba parte del juego político. Pero hoy tienen en sus manos una prueba viva de que tenían razón, de que la erosión era real, de que el abuso era concreto y de que el sistema, aunque debilitado, todavía es capaz de reaccionar. Para estas personas, esta decisión no es solo jurídica, es emocional, es personal. Es el momento en que la justicia le dice a cada ciudadano común, tenías razón al indignarte, y por eso hay que contar esta historia. Y la verdad, aunque llegue tarde, todavía tiene el poder de curar. Trump, por su parte, intenta reaccionar. En sus últimas declaraciones, habla de complot, de traición, de conspiración entre jueces y opositores. Repite la vieja táctica de deslegitimar cualquier institución que se le oponga. Pero ahora hay un límite, porque ya no se trata de narrativas que se enfrentan en Twitter. Se trata de un juicio oficial, registrado en los anales de la historia, con fuerza constitucional y una mayoría abrumadora. Y cuando incluso los jueces que él mismo eligió deciden en su contra, la retórica pierde fuerza. El discurso de victimización
ya no encuentra tanto eco y el aislamiento político se vuelve inevitable. Los próximos meses serán de supervivencia. Trump tendrá que lidiar con los escombros de un gobierno paralizado, con la presión de la opinión pública, con la reacción de la prensa internacional y con las investigaciones que se multiplican. El escenario que antes era suyo, ahora también es de la justicia, del Congreso y del pueblo. Y tal vez, por primera vez, ya no tenga el control de la escena. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que todo esto importa, que entender lo que realmente está sucediendo es más que un interés político, es un deber como ciudadano. Entonces, si este contenido te ha parecido interesante, deja tu me gusta. Esto ayuda a difundir la información a más personas que, como tú, quieren ver más allá de los titulares. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Forma parte de esta comunidad que no se calla, que investiga, que conecta los puntos, que quiere el fin del espectáculo y el comienzo de la verdad. Porque mientras mucha gente se burla de la política como si fuera un espectáculo, hay quienes aún creen que la democracia merece ser tomada en serio. Lo que vendrá después es impredecible, pero hay algo que ya ha quedado marcado en la historia. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una votación histórica de 7-2, declaró que Donald Trump había sobrepasado todos los límites aceptables del poder, y al hacerlo, puso freno al presidente más autoritario de la era moderna. No con gritos, no con violencia, sino con la implacable fuerza de la ley. La Casa Blanca de Trump no se derrumbó por fuera, se derrumbó por dentro. Y ahora el país ve, quizás por primera vez en años, cómo un presidente se ve obligado a obedecer. Que esto sea solo el comienzo.